Yo te bautizo, habiendo recibido la autoridad de Dios, como testimonio de que has aceptado el convenio de servirle. La Iglesia El Camino de la Fe les dice bienvenidos en esta hora para llevar a cabo esta reunión que todos los domingos a partir de las 11 de la mañana se está transmitiendo por este canal de YouTube Tendencia de Nuestro Tiempo. Gracias y le damos gracias a Dios por una oportunidad más. Se suman las bendiciones de Dios para nuestra vida. Y vamos a dar inicio con un pasaje de la Escritura que está en Deuteronomio en el capítulo 6 y vamos a tener nuestra lectura del verso 1 al 13. Y dice su palabra: estos pues son los mandamientos, estatutos y derechos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para poseerla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú y tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, y que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien y seas multiplicado, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres, en la tierra que destila leche y miel. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todo tu poder. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y has de atarlas por señal en tu mano, y estarán por frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus portadas, y será cuando Jehová tu Dios te hubiere introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no henchistes, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, luego que comiereis y te hartares. Guarda que no te olvides de Jehová, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de siervos. Y dice: a Jehová tu Dios temerás y a él servirás. Palabra de Dios en esta hora. Y Dios siempre se ha interesado en todas las familias de la tierra, en todos los hombres, en todas las mujeres. Y esta mañana yo quiero que usted le diga a su familia de dónde el Señor le ha sacado, cómo es que le ha bendecido, cómo le ha llenado de bendiciones. Nosotros, la familia Ramos, en este día le decimos gracias, Señor, porque en medio de todas nuestras adversidades, tiempos donde hemos probado la muerte, que es un dolor impresionante, tiempos de veras difíciles en nuestro trabajo y los estudios, tiempos críticos. ¿Cómo no darle la honra y la gloria a Dios cuando Él ha bendecido nuestra casa? Haga un altar esta mañana y dígale: el Señor ha hecho, y la suma de sumas de sumas es que el Señor nos ha bendecido. Amén. ¿Y por qué no le decimos en este día al Señor a través de esta alabanza? Noble sostén es la esperanza mía. Cristo Jesús es nuestro sostén. A veces decimos: Señor, yo soy muy débil.
pero en ti yo soy fuerte. Por eso nuestras familias tienen que levantar sus ojos al cielo y decirle, Señor, con una expresión de gozo, aleluya, que cada día confiamos en ti. Pero también podemos decir, Señor, manifiesta tu poder, que haz que no pierda yo la fe. En los tiempos bíblicos, Jesús vio a los cojos, a los ciegos, a los mudos, a los que estaban leprosos, y dice que viéndolos tuvo compasión de ellos. Y compasión es el poder de Dios en acción. Y el Señor le dio la vista a los ciegos. Los mudos hablaron, los paralíticos se levantaron, los que estaban leprosos fueron limpios. Y Jesús sigue siendo el mismo. Tiene compasión de nosotros. Por eso le decimos, Señor, danos más sabiduría para que nosotros podamos expresarte, Señor, y poder decir, bendito sea tu nombre por la eternidad. Así que juntos cantémosle al Señor. Noble sostén de la esperanza mía, fuente bendita de vida eterna, tan solo el alma que en tu fuerza fía tiene paz, mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré, mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Dura es la lucha, difícil la carrera, mas tú me llenas de tu gran poder. Mi espíritu renueva con la nueva idea de vencer, mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré, mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte. Nunca en la lucha desmayar podré. Si tú vas conmigo a la misma muerte, no temeré, no temeré. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré, mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Aleluya, aleluya. Nunca en la lucha desmayar podré. Señor, manifiesta tu poder, haz que vuelva a mí la fe en mi corazón.
y gozo a mi corazón. Señor, dame más sabiduría, para así yo cada día pueda así con alegría alabarte a ti, Señor. Señor, bendito sea tu nombre sea bendito y glorificado por la eternidad. Señor, eres tú mi protector, gloria sea al Salvador por su amor. Manifiesta tu poder santificado, para que yo postrado adore ante tus pies. Señor, dame más sabiduría, para que yo cada día pueda así con alegría alabarte a ti, Señor. Señor, bendito sea tu nombre sea bendito y glorificado por la eternidad. Señor, eres tú mi redentor, hoy te alabo, Salvador, por tu amor, y te imploro de tu misericordia para alcanzar la gloria, divino Salvador. Señor, dame más sabiduría, para que yo cada día pueda así con alegría alabarte a ti, Señor. Señor, bendito sea tu nombre sea bendito y glorificado por la eternidad. Tu nombre sea bendito y glorificado por la eternidad. Gracias a Dios. Qué hermosos cantos, hermanos. Estos cantos hablan de las hazañas, del poder, de la grandeza de Dios. Por eso los cristianos siempre tenemos gozo en nuestro corazón, a pesar de lo difíciles que son las circunstancias de la vida. Y yo le invito para que esta mañana oigamos la palabra de Dios y que sea una fuente de bendición, una lluvia de esas palabras que nuestro corazón necesita, nuestra mente recibir, para que el día de mañana, este mismo día, podamos continuar la carrera con gozo. Así que voy a dejar estos micrófonos a nuestro pastor, nuestro hermano Natividad Ramos Ramos. Mi hermano. Muchas gracias. Gracias, mis hermanos, a Dios que nos ha concedido este día, en el cual nos reunimos
aunque sea a través de este medio, pero como usted está pendiente, está escuchando, nosotros estamos participando junto con ustedes. Y volvemos a decir cómo añoramos las reuniones congregacionales, porque nada puede sustituirlas. Sin embargo, estamos atentos, cuidadosos de las cosas, para que podamos luego reunirnos, pero sin riesgos. Eso es precisamente una de las cuestiones que yo tengo en consideración, el no riesgo para los creyentes. Y vamos a leer la escritura en el cual estará el mensaje de esta mañana. Está en el Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículo 13 al 17. Usted sabe que hemos iniciado esta serie de mensajes que son la ruta ministerial del Señor Jesús. Desde que inicia su ministerio hasta cuando el Señor regresa a su Padre. Entonces esperamos que usted aprenda, porque esa es la intención. No solamente que usted disfrute emotivamente el mensaje, las ideas del mensaje, no, sino que también aprenda, asimile, porque es una riqueza muy grande lo que el Señor Jesús hizo y lo que el Señor Jesús dijo. En el capítulo 13 del Evangelio de Mateo, capítulo 3 del Evangelio de Mateo, versículo 13 al 17, dice de esta manera: Entonces Jesús vino de Galilea al Jordán. ¿Para qué? Para ser bautizado de él. Mas Juan le resistía mucho, diciendo: Yo he menester ser bautizado de ti, y tú vienes a mí. Pero respondiendo Jesús le dijo: Deja ahora, porque así nos conviene, en plural, fíjese lo que es, así nos conviene cumplir toda justicia. Al decir eso, está convirtiendo esta cuestión en un asunto judicial. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y aquí una voz de los cielos fue dada: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Padre Santo, esta mañana te rogamos que nos bendigas, que abras nuestro corazón, nuestro entendimiento, para que la palabra suba a nuestra alma con alegría, con ese calor de tu Espíritu. Allí donde los hermanos están escuchando, permite, Señor, que ellos puedan atesorar estas cuestiones de la fe. Por Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo ruego. Amén. Gracias a Dios. Muy bien, mis hermanos, pues dije que el Evangelio de Marcos, ¿se acuerdan del mensaje pasado? Dije que el Evangelio de Marcos empezó diciendo de esta manera: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Algo así como, ¿cómo empezó Marcos todo esto? Él diría, empezó con una voz, clamaba en el desierto y le daba a Israel la noticia más esperada de muchos siglos, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Que yo he hecho mucho énfasis en ese detalle. El reino no dijo que se iba a establecer, sino que tuvo un acercamiento. El Señor Jesús no estableció el reino porque no vino a establecerlo. Ahora, los que le oyeron
se hicieron solidarios con ese reino. Sin embargo, fueron confrontados con que ese reino exigía incondicionalmente dos cosas. Exigía arrepentimiento y exigía dejar de pecar. Ciertamente que esto era una exigencia personal, pero no deja de significar que se escalaba a nivel nacional. Porque mire, yo he pensado, ¿en qué forma vino Juan a prepararle el camino? Pues a prepararle una nación que amaba la fe, una nación que había dejado el pecado, una nación consagrada. Yo no lo entiendo en el sentido de que vino a prepararle administrativamente o políticamente las cosas. Un pueblo que había dejado de pecar, una nación que amaba la vida santa. Eso dije que era preparar el camino del Señor. Pero ese llamado de Juan nos conviene verlo desde una altura mayor. Es decir, de manera sencilla decimos, Juan lo bautizó, Juan hizo esto. No, pero el mensaje de Juan hay que verlo desde una mayor altura. ¿Qué es esta? Que la convocatoria de Juan era en representación de ese rey que se había acercado a la nación. Porque el rey no se acercó, pero el rey también se acercó. Porque fue un acercamiento, por lo tanto, la convocatoria de Juan de que se arrepintieran y dejaran su pecado, tenía carácter de mandamiento real. Es decir, el rey ordenaba. Luego no era una opción. No era una alternativa. Y digo eso porque si no obedecían y se arrepentían, serían castigados. ¿Dónde dice, hermano, que serían castigados? No dice que el hacha está puesta a la raíz de los árboles, que los van a cortar, los van a echar al fuego. ¿No dice eso? Entonces, eso implica que el mensaje del reino de los cielos no es para que usted lo considere si usted tiene inclinación a eso o no lo tiene. Serían castigados si no obedecían ese mandato. Nada más que hay un problema. Hoy le llamamos la predicación bajo la gracia. Pero la exigencia en la gracia es exactamente la misma. Que aquellos que no escuchen el mandato de recibir a Cristo Jesús como Señor y Salvador, Dios ha establecido que serán castigados también. Entonces, en ese sentido, es porque son mandamientos reales. Dijo Pablo a los griegos, Dios demanda, ordena a los hombres en todos los lugares que se arrepientan. Consistente con lo que dijo el Señor Jesús, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y anuncien esto. Es decir, el mensaje de Jesucristo que usted oye, que le predican que vaya a la salvación, no lo tome a la ligera. Es un mandamiento real, un mandato del rey. No es un ruego para que usted reciba al Hijo de Dios. Es una orden a todo el mundo y para toda la raza humana. Porque luego se piensa, bueno, si yo quiero o veo que me conviene, no. Es un mandamiento que usted no puede darle ese tratamiento. Sin embargo, esta mañana, pues nos vamos a ir al Jordán y vamos a oír a Juan. Yo fui al Jordán a ver a Juan y me sorprendió, por supuesto, cuando de manera sorpresiva
Juan abre conflicto, que yo lo considero o lo consideré conflicto innecesario, con una declaración bastante violenta que hizo a los saduceos y a los fariseos. Un enfrentamiento que me parecería innecesario. ¿Por qué? Porque no había de por medio ninguna palabra. O sea, no hubo una confrontación, una discusión. Pero sería ese conflicto, póngale cuidado. Conflicto al principio del ministerio de Juan, que marcaría el rechazo que se le daría a Jesús y a su reino. Ahora, usted me va a decir, pero el pueblo aceptó. Sí, pero yo estoy hablando de liderazgo con quien se abrió el conflicto. El pueblo podría, pero el liderazgo no aceptaría jamás ni a Juan ni a Jesús. A grado tal que allí hay una vena de rencor y de odio, por lo cual todo el ministerio del Señor Jesús, esa vena se mostró odiosa. Tanto así que el mismo Señor Jesús hizo declaraciones en el sentido de que corrió a cargo de los escribas y fariseos, según Mateo 23:13. Un boicot. Y le dice, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, que ni vosotros entráis. Oiga esto, ni a los que estaban entrando dejáis entrar. Véalo bien, los está acusando de ser los autores intelectuales de un profundo boicot a ese reino que se había acercado. Pero puntualizaré. Escúcheme bien. Yo no estoy diciendo que boicotearon el establecimiento del reino, porque ese reino no se iba a establecer. Y no se puede boicotear lo que no existe la intención de establecer. Entonces, ¿qué boicotearon, mano? Boicotearon el acercamiento de ese reino y el acercamiento de su rey. Los beneficios que la nación entera podía tener con ese acercamiento hubieran sido beneficios que hubieran llenado la nación de bendición. Diré que Juan, por cierto, nunca dijo que el reino se iba a establecer. Va conmigo, sino que ese reino se había acercado. Realmente yo no observo que se le dé importancia a esa, o se aprecie ese detalle, y dejan al garete el sentido de que no se instaló, que se pospuso el reino. El reino de los cielos no se pospuso, porque no se puede posponer lo que no se iba a instalar. Jesús en Mateo 16:20 les diría a los discípulos, ya no digan que soy el Mesías. ¿Por qué? Porque el precursor lo acaban de ejecutar allá con Herodes. Y no tiene sentido ya que se hable del mensaje del precursor. Esa fue la gran noticia del desierto. Noticia que la nación entendió que ya se iba a establecer. Y que todavía se sigue entendiendo como que se iba a establecer. Que yo les digo, y si no se estableció, entonces Jesús fracasó en la intención de establecerlo. ¿Jesús es un fracasado? No, no se estableció porque no vino a eso en su primera venida. Vendrá a eso en la segunda venida, que yo lo he explicado. En la primera vino a cumplirle a Abraham la promesa de bendecir a las familias de la tierra.
que era con la salvación, con la muerte suya, el pago de nuestros pecados. Pero en la segunda venida habrá de estar aquí en la tierra para cumplirle la promesa a David que un hijo suyo se sentaría en su trono. Yo creo que son cosas que se deben entender. ¿No fue eso lo que entendieron los que quisieron hacerlo rey cuando la multiplicación de los panes y los peces? Quisieron hacerlo rey. Juan mismo así lo entendió. Los discípulos así lo creían, que se iba a establecer. Y digo eso por la misma pregunta que en el Monte de las Olivas, cuando el Señor Jesús iba a ser ascendido al cielo, y que Juan habla acerca del derramamiento del Espíritu Santo que Joel había predicho, y que el judío en su doctrina lo asociaba al establecimiento del reino. Se emocionaron y le dijeron, ¿qué le dijeron? Que se iba a establecer el reino de Israel. Ahora, Juan mismo no entendía esto, estando en la cárcel en Macaerus, donde tenía creo que cerca de 1 año, y que la justicia, él estaba injustamente preso. Sin embargo, la justicia no llegó nunca para él, cuando que él sabía por las profecías de Isaías que estando el Mesías la justicia sería inmediata, porque eso es lo que él creía. Pero yo quiero hacer una precisión. Era un acercamiento del reino, una muestra. Miren la muestra de lo que será el reino. ¿Cuál es? Miren la cantidad de gente sana. Porque el día que se establezca el reino, no habrá enfermedad en la tierra. Esta es una muestra solamente. Y Juan, no entendiendo del todo, pensó que si era el Mesías, ¿por qué entonces él estaba injustamente encarcelado y que Jesús ni una visita le había dado? Bueno, porque la justicia inmediata será cuando el rey se establezca oficialmente en su trono. Pero eso Juan no lo entendía así. Y por eso le mandó preguntar, ¿eres o esperamos a otro? Por eso el éxito en las reuniones que se dieron en el desierto eran reuniones muy, muy exitosas. Ahora déjeme decirle algo. Cuando yo era un joven predicador, muchas veces pensé, qué locura en cierto sentido. ¿Cómo se puede tener éxito en la soledad del desierto? ¿Por qué no mejor irse a las grandes ciudades? La noticia era como para ir, pero yo le digo esto, en realidad la noticia esa era para los judíos, justificaría ir hasta el fin del mundo para oírla. Y sí fue un éxito, porque hubo un auditorio multitudinario. Y voy a insistir en esto. Imaginen, mis hermanos, que los de una caravana van pasando por ahí y oyen que en una colina desértica un hombre está gritando algo, porque está clamando con intensidad. Juan estaría emocionadísimo, el reino de los cielos se ha acercado. Y entonces estos de la caravana que estaba allá abajo tratarían de saber, oye, pues ¿qué está diciendo? Y escuchan que dice, el reino de los cielos se ha acercado. Y estos lo dijeron a otros. Y por lógica la noticia creció. Precioso detalle. La noticia creció bastante. De tal manera que no es de extrañarse
los grandes movimientos multitudinarios, porque no era común oír semejante anuncio en el desierto. Aunque cuando yo trataba de entender eso, justificaba mis dudas, diciendo, bueno, lo que pasa es que no hay que olvidar que Dios es todopoderoso, Dios está en el asunto. No, porque yo decía, ¿quién va a tener tiempo de ir al desierto en tiempos laborales? Pero ante el contenido de esa noticia, cualquiera se daría tiempo. Yo recuerdo las grandes campañas que se hacían ahí a la orilla de las carreteras con los grandes evangelistas de aquellos años del siglo pasado, que nos tocó presenciar. Oiga, unas carpas enormes, la gente en fila, pero mucha gente, como si fueran al cielo a cenar. Iban emocionadísimos. ¿Por qué? Porque se anunciaba, ¿verdad?, que con ese predicador Dios hacía muchas maravillas, muchos milagros, sanaban muchos enfermos. Pues era como campanas de llamado a la salud. Que por cierto, debo decirles, en esas filas es cuando surge el canto aquel, Cristo está en la línea, dile todo a Él. Es decir, Cristo está aquí en la línea, en la fila. Entonces dile todo a Él. No me diga usted que no se daría tiempo o suspendería cualquier compromiso de la vida diaria con tal de estar allí. A veces he pensado que es posible que fuera un año sabático, donde nadie podía trabajar. La tierra descansaba. Es muy posible que así fuera. Y entonces todo el mundo tenía la manera de ir al desierto. No tenían compromisos. Y a mí me parece muy razonable eso, porque Dios es estratégico. Lo cierto, pues, es que todos querían saber la noticia. Y el alma de la nación se levantó en vilo. Iban con Juan, quien les decía que entrar a ese reino tenía condiciones, que se arrepintieran de sus pecados y que enderezaran su camino. Es decir, no solamente se arrepientan de sus pecados, sino ya no sigan haciendo lo mismo. Enderecen el camino. Y cierto, Juan llegó a ser un hombre muy querido y hasta reverenciado. Pero con todo y eso, no logró los resultados que el reino exigía. En los términos de ser creído. Ahora la pregunta es, ¿acaso entonces fracasó Juan? De ninguna manera. Él solamente hizo lo que tenía que hacer. Que este es un consejo ministerial precioso. No se entretenga atendiendo asuntos distintos. Usted siga haciendo lo que le dijeron que hiciera. Y Juan siguió haciendo lo que le habían dicho, anunciando el reino. El reino habría de ser rechazado, además. Y Jesús, en vez de ir al trono, habría de ir a la cruz. Yo creo que va teniendo sentido aquella pelea unilateral que tuvo Juan. Generación de víboras, que nace una vena de odio, que por supuesto, como Juan anunciaba a Jesús, el liderazgo rechazaría a Juan y rechazaría a Jesús y lo mandarían a la cruz. Pero eso cumplía el propósito de Dios, porque ahí obtuvimos perdón de pecados para todo aquel que quiera. Porque en la cruz nos salvó el Señor de una tragedia mayor, que es la condenación eterna. Y vea esto. Ya desde el conflicto de Juan, los pies de Jesús no se enfilaban al trono, sino tomaban rumbo al Calvario. Es lo que yo quiero que usted vea eso.
a partir de Juan empezó la violencia contra el reino. ¿O acaso no dijo el Señor, desde los días de Juan al reino se le hace violencia? Por ese encuentro que tuvo, a partir de allí el reino se vio violentado, atacado, perseguido. Y viene la pregunta, ¿pasó algo que malogró el resultado que Juan buscaba? Sí pasó algo, cosa que la he mencionado y que la voy a insistir, de la que se queja el Señor en Mateo 23, versículo 13. Cuando su último sermón antes de ir a la cruz lo dedicó a los escribas y los fariseos, a los enseñadores del pueblo, que según Jesús se habían sentado en la cátedra de Moisés, es decir, eran los enseñadores. Por eso, cuidado con los enseñadores de todos los siglos, de todos los tiempos. Por eso he mencionado siempre, cuidado con lo que la gente enseña. ¡Ay de vosotros!, dijo Jesús, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos al pueblo. O lo que es igual, cerraste el reino de los cielos delante de los hombres. Déjeme decirle, los está denunciando públicamente que eran los autores intelectuales que habían manejado el boicot contra el reino de los cielos, contra el mensaje del reino, el de Juan y el suyo. Los acusa de haber boicoteado el reino, encabezando una vasta conspiración. ¿Ve lo que empezó allá con Juan, al principio del ministerio de Juan? Por eso le dije yo, ponga cuidado con esto, porque a partir de aquí, los pies de Jesús ahora se dirigen al Calvario y no al trono. Bueno, es que no al trono, porque no venía a sentarse en el trono. Mire esa declaración, que ni vosotros entráis, y a los que estaban entrando no los dejáis entrar. Había gente entrando al reino. Sí, había gente aceptando ese acercamiento del reino. Ve esa vena de aquel conflicto. Y que en otra versión dice, no dejáis entrar a los que estaban entrando. Luego ya había gente entrando, pregunto yo. Sí, había gente creyendo. Que luego habrían de desertar. Acuérdese usted cuando después de la multiplicación de los panes y los peces, esa misma multitud de 5,000 gentes o más, acá en Capernaum alcanzan al Señor Jesús y abren con Él conversación. Cuando el Señor Jesús les dice que si no comen su carne y beben su sangre, estos se espantaron. Lea el capítulo 6 del Evangelio de Juan. A grado tal que dijeron, vámonos, que estamos oyendo a este. Es cuando Judas manifiesta su deserción. Y allí se hace una deserción completa de aquella gente. Miles de gentes que se erguían al Señor, ahora lo abandonan. Que fue cuando el Señor, con una nostalgia, les pregunta a los apóstoles, ¿queréis ir vosotros también? Ay, que Pedro siempre Pedro, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A dónde iremos si ya anduvimos allá y no nos gustó esa vida? Nosotros nos quedamos aquí contigo. Ah, qué precioso detalle. Refrescaron el alma del Señor Jesús de aquella nostalgia. ¿A quién iremos? ¿Le habían querido ser rey? Definitivamente. Y ahora encontramos el pasaje de Mateo 13, donde está el mensaje del día de hoy. Que vino Jesús de Galilea a Juan al Jordán. La pregunta, ¿qué quería de Juan?
que lo bautizara. Juan sabía que solamente bautizaba a los pecadores arrepentidos. Pero bautizar a uno que no era pecador, pues, intrigante asunto. ¿O habría acaso otro motivo? Va Juan, por supuesto, ante muchos testigos. Porque el bautismo de Jesús no se hizo en privado, porque Jesús es un asunto público. Es un asunto de todo el mundo, de toda la raza humana, de usted que me está escuchando. Jesús es asunto suyo. Es un asunto público de todo Israel. Y ante los que allí estaban, Jesús debía ser acreditado como el Mesías. Oiga, déjeme decirle algo, se lo voy a aclarar. ¿Debía ser acreditado? Sí, porque Dios le dio a la raza humana el derecho de información. Grave es esto. Derecho de información. Es como cuando dice Juan, Dios es amor, pero también dice la Escritura que es el Dios inescrutable, escondido, en luz inaccesible. Y si es el Dios escondido, pues ¿cómo vamos a saber que era amor? Yo siempre he dicho, es que Dios mismo hizo correr la versión. Él mismo se reveló que era un Dios de amor. Si no, de otra manera, ¿cómo lo habríamos sabido, conocido? Allí estaba Jesús. Y debía ser acreditado como el Cristo. Y de esa manera, Jesús entra al escenario. Y que quizás sería hasta propio decir, así empezó todo. El ministerio de Jesús. Aunque la verdad, Juan ya había dicho cosas que el que venía tras él, más poderoso era que él. De quien no era digno de desatar la correa de su zapato. Había dicho que aquel viene de arriba, que él es de abajo. Ya había dado cierto perfil de quién era Jesús. Pero también algo así, Juan también dejó muy claro que todo aquel que no se adhiera a ese reino será castigado. Y lo mismo le pasa con los mensajes de salvación. Usted oye mensajes de salvación. Mire, si no se adhiere a la persona de Cristo, usted no puede evitar el castigo eterno. Juan dice, es más, ya les pusieron el hacha en la raíz. Los van a cortar, se van a secar y los van a echar al fuego. ¿Cuál fuego? El fuego del castigo. Y que además ya traía el aventador en su mano. Es con el que limpian el trigo. Lo avientan en la era y el aire empieza a llevarse precisamente la paja y separa del trigo. Esa es la figura que usó Juan. Y eso por sí mismo significaba que los iban a separar. Que no todos los hijos de Abraham entrarían al reino de los cielos. Y eso cómo dolía, cómo golpeaba. Como si nosotros somos hijos de Abraham, tenemos privilegios. Pues no, señores, porque Dios puede levantarle hijos hasta aquí, a Abraham, de las piedras mismas. Así estaban las cosas cuando Jesús vino de Galilea, a donde Juan estaba bautizando. Y aquí vamos a ver cosas preciosas. Claro, cuando Jesús llega con él en plan de ser bautizado, pues Juan se ve totalmente sorprendido, porque no hallaba razón que le diera sentido a semejante petición. Se vio rebasado. Y el verso 14 dice, Juan le resistía y trató de cambiar el orden de las cosas diciendo, no, yo necesito ser bautizado de ti. Yo quiero que usted ponga mucho cuidado en esta precisión que estamos haciendo. ¿Y tú vienes a mí? Trató Juan de impedir ese bautismo porque lo consideraba improcedente.
Me escucha bien, improcedente que yo te bautice, Jesús. Y con gran humildad, Juan razonaba. ¿Por qué ha de venir mi Señor a su siervo para ser bautizado? Yo bautizo a los pecadores, pero este no es un pecador. Y quiero lograr esto para señalar, ese es nuestro Salvador, que nadie lo puede acusar de pecado. Esa es la gloriosa doctrina conocida como la doctrina de la impecabilidad de Cristo. No pecó jamás. Pues le voy a decir, oportunidad tuvieron de exhibirlo. Ya ve que es muy común eso de que exhiben a la gente, le sacan trapitos. Si hubiera sido así, ¿cómo iba el Señor Jesús en un debate con los judíos a cometer el error de aquella pregunta tan desafiante que ningún hombre ha hecho jamás? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Lo hubieran logrado, porque no hizo esa pregunta con un grupo de amigos, sino hizo esa pregunta frente a un grupo de enemigos, acérrimos enemigos, y de enemigos de los más encarnizados. ¿Qué sucedió? Callaron. Y era incluso en los días cuando la oposición y el rechazo al Señor se habían endurecido. Mire que si hubieran tenido algo que decirle, ese hubiera sido el mejor momento para desacreditarlo. Sin embargo, callaron. Nuestro Señor no tiene nada que le recriminen, porque Él jamás pecó, ni practicó el pecado. Juan tenía razón, era impecable. Y debo hacer una precisión, que si él hubiera sido pecador, no hubiera calificado para redimirnos, porque para ser redentor, que era pagar culpas, necesitaría no tener deudas con la justicia divina. Por eso yo digo con gozo, cuando subió a la cruz del Calvario, pagó nuestros pecados y nos dejó en cero deuda. Me gusta mucho esa expresión. Y él mismo, si hubiera sido pecador, él mismo necesitaba redentor. Pero Juan estaba allí en un dilema. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo es posible que el que es más venga al que es menos? ¿Verdad que el razonamiento de Juan era muy justo? El que viene de arriba, venga al que es de abajo. Que era como decirle al Señor Jesús: Señor, yo no encuentro manera de convencerme de que yo te tenga que bautizar. Entonces Jesús en el verso 15 le dijo: deja ahora. Dice, deja ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Y observe que no dijo me conviene o te conviene, sino dijo nos conviene, Juan, a los dos. En plural. A ti y a mí. ¿Por qué razón? Porque Juan era el precursor y Jesús era el que venía tras él. Estaba incipiente todo el movimiento de redención. Alabado sea su nombre. Ya que iba tomando forma. Muy pronto se estremecería el Calvario. Muy pronto la redención del hombre sería ejecutada. Pero aquí estaban los primeros movimientos que se convulsionaban. Juan era el precursor. Jesús venía tras él. Y hasta aquí la cuestión de ese reino era asunto de dos.
de Jesús y de Juan. Pero ¿qué es eso de cumplir toda justicia? Porque al hablar de justicia está haciendo esto en términos legales. Veamos eso. Dios había enviado al Mesías a Israel. El Señor Jesús como Mesías había sido elegido desde la eternidad. Es decir, para Dios, desde la eternidad Jesús era el Mesías. Ya estaba elegido. Que por cierto, a mí en la carta a los Efesios me fascina cuando Pablo dice que fuimos elegidos en Él. Lo que me dice que el día que a Él, el momento que a Él lo eligieron, junto con Él nos eligieron a nosotros. Y si a Él lo eligieron en la eternidad, somos elegidos eternos, alabado sea Dios. ¿Va conmigo? Maravilloso es esta cuestión. Nos eligieron desde la misma eternidad. Por eso yo digo, deberíamos estar siempre de manteles largos. Para Dios, pero para Dios, Jesús era oficialmente el Mesías. Pero para la gente de la raza humana, no estábamos enterados de nada. Nadie. Sencillamente Jesús era Jesús a secas. Un joven de allá de Nazaret. Hasta ahí llegaría para nosotros. Sin embargo, Jesús era un hombre y por haberse hecho hombre, Jesús era asunto de los hombres. Vea lo que estoy diciendo. Jesús era asunto de los hombres y entonces los hombres tenían que ser notificados de Jesús, porque hasta aquí no sabíamos más que era un muchacho de Nazaret. Era Jesús a secas. Y los hombres nada sabíamos que Dios en la eternidad lo había elegido para salvarnos. No sabíamos nada. Pero en el derecho de información que Dios le otorgó a la raza humana, se garantizaba que nos habría de notificar a la raza humana quién era Jesús. Ya va entendiendo mejor esto. Piense esto. Para Dios Jesús era el Mesías desde la misma eternidad. Pero los hombres no habíamos sido notificados. Usted dirá, ¿y por qué tenía que notificarnos? Porque Dios determinó el derecho de información a la raza humana. Siempre. Por lo tanto, ante los hombres, no era más que Jesús. Es todo lo que era. Y cuando llegó al Jordán, no era más que Jesús. Pero entonces, ante los hombres, debería ser acreditado oficialmente como el ungido de Dios. Oficialmente ser notificado a la raza humana que Jesús era no Jesús a secas, sino el autorizado. No solo para redimir, salvar al hombre, sino para reinar en la tierra. Alabado sea Dios. ¿Ve usted lo que estaba pasando? Lo que estaba en juego. Y siendo las cosas así, toda su obra entre los hombres debería tener carácter legal. Así nos conviene, Juan, cumplir toda justicia. Este es un asunto legal. Yo lo he dicho, la obra de Cristo en la tierra fue un asunto legal. Cuando fue a la cruz era un asunto legal, de tal manera que murió por nosotros como el hombre más desvalido y venció al pecado, a Satán, y la justicia lo recibió como precio de pago legal, y nuestra salvación es legal. Todos sus actos debían ser actos de justicia. Pero hasta ese momento que llega al Jordán, Jesús no está acreditado oficialmente. Y toléreme esa palabra. Jesús debía ser ante los hombres oficialmente presentado, acreditado. Hoy voy a decirlo de esta manera. Hasta que llega al Jordán, Jesús no era más que Jesús. Y sería una ilegalidad que fuera anunciado como el Cristo, sin haber sido ungido, sin estar oficialmente acreditado ante los hombres quién era Él.
Pues en la historia de Israel, nadie podía ser proclamado como rey sin haber sido ungido, oficialmente acreditado como rey por medio del ungimiento. Eso es lo que está en Juan, lo que estaba en juego. Y Jesús debía ser ungido para que ante los hombres se hiciera oficial que Él era el Cristo. ¡Ah, qué precioso! Yo no sé qué tanto esté usted disfrutando esto, pero para mí es un manjar. Así que por eso, aquello de nos conviene cumplir toda justicia. Pero veré más de cerca esto preguntando, ¿en Israel alguno es reconocido como rey sin ser ungido? Definitivamente no. No podía ser acreditado oficialmente si no estaba ungido. Aunque Dios hubiera dicho que ese iba a ser su rey, siempre decía el profeta, entonces tienes que ungirlo. Qué precioso detalle. ¿Y cómo se hacía eso? Se derramaba sobre él el aceite de la unción. El aceite de la unción era símbolo del Espíritu Santo. Que tenía que ser hecho por los levitas. Escúchame bien, nadie más podía hacer ese aceite ni usarlo a criterio propio. Era para ungir el tabernáculo, los reyes, sacerdotes y ninguna otra cosa más. Puedo decir, este era el aceite oficial. Y un rey, aunque Dios lo hubiera escogido, no era oficialmente rey ante el pueblo hasta que hubiera sido derramada la botija del aceite sobre él. El aceite de la unción. Así que llevamos una idea. Jesús está con Juan. Era un asunto legal. Él era para Dios el Cristo. Para nosotros era solamente Jesús. El Mesías. El rey escogido de Dios. Sí, pero eso lo sabía el Dios eterno en su consejo eterno. De tal manera el rey escogido debía ser ungido, porque había de encabezar el reino de los cielos en la tierra. ¿Y eso qué tiene que ver con el bautismo? Me dirá usted. Ponga cuidado. Al salir del agua, sucedió algo insólito, extraordinario. Los cielos se abrieron. Se abrieron para Jesús. Y vio al Espíritu de Dios, Espíritu Santo, que descendía sobre él como paloma. Y vino sobre él en forma de paloma, dice Lucas. El bendito Espíritu de Dios asumiendo la forma de una paloma, que era una manifestación visible y única. Pero ¿qué significaba todo eso? Que al venir sobre Jesús, el mismo Espíritu de Dios se estaba dando el acto del ungimiento. En el momento en que esa paloma vino y posó sobre él, era el acto de ungimiento que se estaba dando sobre Jesús. Y entonces usted me preguntaría, ¿pero por qué no se usó el aceite sagrado? Yo le diría, ¿para qué habría que usar un símbolo del Espíritu Santo? Si vino el mismo Espíritu a él, ¿para qué quiero el símbolo si llegó el que era el símbolo, el que era representado por ese símbolo? El Espíritu Santo, que era representado con el aceite de la unción, vino sobre Jesús. ¿Para qué quería usted que se le ungiera con aceite? Así que a partir de ese momento, escúcheme bien, Jesús ya no sería Jesús a secas. Ahora ante los hombres es Jesús el Cristo,
ponga cuidado en esto porque es un tesoro. Ya no era Jesús a secas el que llegó con Juan. Por causa de eso que hizo el Espíritu Santo de ungirlo, ahora era Jesús el Cristo. El Espíritu Santo lo había acreditado ante los hombres, quienes estuvieran allí, acreditado como el Cristo de Dios. Y ahora podía ejercer esa posesión. Y a partir de aquí, es que empezó su ministerio. No antes. Lo dijo en Nazaret, por cuanto me ha ungido Dios. Pero luego se oye otra cosa, otra manifestación. Se oye una voz del cielo. Dios rompe el silencio. El Padre es oído en un caso único. Y se dirige específicamente a Jesús y le dice: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. El Padre hablándole a su Hijo. Yo quiero que ponga cuidado en esto que le voy a decir. Pero según Mateo, esa voz que primero fue: tú eres mi Hijo amado, ahora se dirige a terceros. Cuando dice: este es mi Hijo amado, está hablándole a terceros. Y les dice: este es mi Hijo amado, en él me he complacido. Maravilloso, precioso este asunto. Y a partir de aquí, el Señor Jesús, escúcheme bien, tómelo en cuenta por la siguiente razón. Allí, en el río Jordán, se acreditó a Jesús en dos sentidos. Este es mi Hijo amado, Hijo de Dios. Y segundo, el ungido de Dios. Entonces Jesús es el Cristo y Jesús es el Hijo de Dios. Por esa razón, sobre estas dos declaraciones se construye toda la cristología. Acuérdese usted. Por eso Juan dice, en 1 Juan dice: aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. ¿Por qué? Porque aquel que cree que Jesús es el Cristo, le cree al testimonio que ha dado el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que trae la nueva criatura. Por lo tanto, el que cree que Jesús es el Cristo, el Espíritu Santo lo toma y lo hace nacer de nuevo. Pero además hay otra declaración. No solamente hay que creer que Jesús es el Cristo, sino que Jesús, además ser el Cristo, es el Hijo de Dios. Que son las dos declaraciones sobre las cuales se construye, dije, toda la cristología. ¿Quién dicen las gentes que yo soy? Unos dicen que Jeremías, otros Juan el Bautista, otros otra cosa. ¿Y ustedes quiénes dicen que yo soy? Y otra vez Pedro: tú eres el Cristo. 1 y 2, el Hijo del Dios viviente. Pedro hizo una declaración doble. Habló que Jesús no nomás era Jesús, que Jesús, además de ser Jesús, era el Cristo, pero que además de ser el Cristo, era también el Hijo de Dios. Y sobre estas dos declaraciones se construye todo lo que se enseña sobre la persona de Cristo. Allí vamos a dejar el mensaje en esta ocasión, y yo espero que ustedes hayan recibido esta enseñanza, esta predicación, enseñanza, como un beneficio muy grande. Jesús ha sido declarado allí, no solamente el Cristo, sino ha sido declarado el Hijo de Dios. Padre Santo,
yo he presentado la palabra al pueblo y les he contado lo que sucedió en el Jordán. Y les he dicho que tu Hijo amado Jesús lo declaraste, no solo tu Hijo, sino el Espíritu Santo lo declaró el ungido al posarse sobre él. Por lo tanto, quien cree en Cristo debe creer que no solamente es el Cristo, sino que además es tu Hijo amado. No puede creerse solo una cosa y la otra no. Gracias, Padre, por revelarnos a tu Hijo, por regalárnoslo. Esta mañana, aquellos que han oído el mensaje, te ruego que trabajes en sus corazones para que ellos lo acepten como su Salvador, porque el que no lo acepte será castigado, porque es el mensaje del reino. Por Cristo Jesús bendigo al pueblo, bendigo a tus hijos. Amén. Gracias, Señor.